Hola a todos, amantes de las historias que nos atrapan y nos dejan sin aliento. Sean bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos detrás de las producciones que nos hacen vibrar. Hoy, tenemos entre manos un tema que ha encendido las redes sociales y ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos. Prepárense porque vamos a hablar de La venganza de Halil İbrahim Ceylan Esla Türkoğlu que despertó pasiones. Sí, han leído bien. Estamos hablando de esos giros inesperados en la trama, de esas miradas que lo dicen todo y de esas actuaciones que nos demuestran por qué estos actores se han ganado un lugar en nuestros corazones. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras análisis y novedades. Empecemos. El mundo de las telenovelas y series turcas es conocido por sus historias intensas, llenas de romance, drama y por supuesto venganzas que tejen intrincadas redes de poder y emoción. Y en este universo, la relación entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Türkoğlu ha sido, sin duda, una de las más comentadas y analizadas. Hoy vamos a profundizar en un momento crucial, un punto de inflexión que ha capturado la atención de todos, la supuesta venganza de Halil İbrahim hacia Esla. Pero, ¿qué significa realmente esta venganza? ¿Es un acto de represalia, una jugada maestra dentro de la narrativa o quizás una forma de recuperar algo perdido? Para entender el contexto, debemos remontarnos a los inicios de su conexión en pantalla. Recordemos que estas estrellas turcas han compartido escenarios y nos han regalado momentos inolvidables. La química entre ellos es innegable, y eso es algo que el público capta al instante. Sin embargo, las historias turcas rara vez son sencillas. Siempre hay capas, secretos y conflictos que mantenernos pegados a la pantalla. Y la venganza de la que hablamos, lejos de ser un simple acto de crueldad, parece ser una estrategia compleja, un reflejo de la profundidad de sus personajes y de las difíciles situaciones que enfrentan. Cuando hablamos de venganza en este contexto, no siempre nos referimos a algo destructivo. A veces, de ser una forma de empoderamiento, de recuperar el control sobre una situación o de hacer justicia ante una injusticia. En el caso de Halil İbrahim, esta venganza podría interpretarse como un movimiento calculado, una respuesta a una traición o a un daño infligido previamente. Es importante analizar las motivaciones detrás de cada acción. ¿Está buscando hacer daño a Esla o está intentando protegerse a sí mismo o a otros? Las series turcas suelen ser maestras en la sutileza, y las actuaciones de Halil İbrahim y Esla son un claro ejemplo de ello. Pensemos en los gestos, en las miradas, en esas pausas cargadas de significado. Halil İbrahim, con su presencia magnética, es capaz de transmitir una multitud de emociones sin decir una sola palabra. Y Esla, con su vulnerabilidad y fortaleza, responde con una intensidad que nos hace sentir cada uno de sus dilemas. La venganza en cuestión podría ser una estrategia para desestabilizar a Esla, para obligarla a tomar una decisión, o incluso para hacerle ver la verdad de una situación. Es un juego de ajedrez emocional donde cada movimiento tiene consecuencias. Ahora bien, ¿qué es lo que ha despertado pasiones en esta narrativa? Sin duda, es la complejidad de los sentimientos involucrados. No estamos ante un villano unidimensional y una víctima indefensa. La dinámica entre estos dos personajes es mucho más matizada. Sus acciones están influenciadas por el amor, el odio, el resentimiento y el deseo de protección. La venganza de Halil İbrahim, en lugar de separarlos definitivamente, parece haber intensificado su conexión, creando una tensión que es palpable y adictiva para el espectador. Es esa dualidad, esa mezcla de sentimientos contradictorios, lo que hace que sus interacciones sean tan cautivadoras. Consideremos las posibles interpretaciones de esta venganza. Podría ser una forma de hacer que Esla se dé cuenta del error que cometió, de forzarla a reflexionar sobre sus acciones. O tal vez, es un intento de recuperar un poder que sintió que le fue arrebatado. En muchas tramas turcas, la venganza es un camino tortuoso, pero a menudo conduce a un entendimiento más profundo entre los personajes, o al menos, a una resolución necesaria. La actuación de Halil İbrahim en estos momentos es crucial. Su expresión facial, su tono de voz, su lenguaje corporal, todo contribuye a crear la imagen de un hombre que está actuando por una razón poderosa, una razón que podría ser justificada dentro de la lógica de la historia. ¿Y Esla, cómo reacciona ante esta venganza? Su respuesta también es fundamental. Se doblega ante la presión, contraataca o busca la comprensión.
La forma en que interpreta su personaje ante estos desafíos es lo que realmente eleva la tensión dramática. Las pasiones que se despiertan no solo son las de los personajes, sino también las nuestras como espectadores. Nos involucramos, nos preguntamos qué haríamos nosotros en su lugar, y nos emocionamos con cada pequeño avance o retroceso en su relación. Es posible que esta venganza sea, en realidad, un acto de amor encubierto. A veces las personas lastiman a quienes más aman para protegerlos de un peligro mayor o para hacerles ver un camino que no quieren seguir. La ambigüedad de las intenciones de Halil Ibrahim es lo que ha generado tantas teorías y debates entre los fans. Y precisamente esa incertidumbre es lo que mantiene viva la chispa de la narrativa. No queremos que las cosas sean predecibles, ¿verdad? Queremos sorpresas, queremos giros que nos hagan gritar de emoción o de frustración. Analicemos algunos de los elementos visuales y de dirección que podrían estar acentuando esta venganza. Las secuencias de tensión suelen estar filmadas con planos cerrados, música dramática y una iluminación que resalta la seriedad del momento. Las actuaciones de Halil Ibrahim y Esla, cuando se enfrentan a estos conflictos, están cargadas de una intensidad que va más allá de las palabras. Sus miradas pueden ser armas y sus silencios, más elocuentes que cualquier diálogo. Por otro lado, la idea de despertar pasiones sugiere que esta confrontación ha tenido un efecto catalizador. Ha avivado sentimientos latentes, ha forzado a los personajes a confrontar sus verdaderas emociones. Quizás la venganza de Halil Ibrahim ha obligado a Esla a darse cuenta de la profundidad de sus sentimientos por él, o viceversa. Es esa chispa que surge de la adversidad lo que a menudo lleva a los personajes a evolucionar y a tomar decisiones cruciales para su futuro. En definitiva, la venganza de Halil Ibrahim a Esla Turkoglu es un fenómeno narrativo fascinante. No es solo un evento aislado, sino un complejo entramado de motivaciones, emociones y consecuencias que ha cautivado a la audiencia. Lo que hace que este tipo de tramas sean tan exitosas es su capacidad para reflejar la complejidad de las relaciones humanas, donde el amor y el dolor, la venganza y el perdón, a menudo van de la mano. La maestría de los actores para dar vida a estos personajes, para transmitir esa intensidad emocional, es lo que verdaderamente eleva la experiencia. Así que si han estado siguiendo de cerca esta historia, sabrán que cada escena, cada diálogo, cada mirada, tiene un peso significativo. La venganza de Halil Ibrahim ha servido como un espejo, reflejando las vulnerabilidades y las fortalezas de ambos personajes, y al mismo tiempo, ha encendido una pasión colectiva entre los espectadores que no deja de crecer. Es la magia del buen storytelling, la que nos hace invertir emocionalmente en las vidas de personajes ficticios y debatir apasionadamente sobre sus acciones. Para concluir, hemos explorado la intrincada dinámica de la supuesta venganza de Halil Ibrahim hacia Esla Turkoglu, desentrañando cómo este giro argumental ha no solo intensificado la trama, sino que también ha logrado avivar las pasiones de la audiencia. Hemos visto que esta venganza, lejos de ser un acto simple, es una compleja estrategia dentro de la narrativa, impulsada por motivaciones profundas y que a menudo resulta en un catalizador para el desarrollo de los personajes y la evolución de su relación. La clave de su éxito reside en la sutileza de las actuaciones, en la habilidad de los actores para transmitir emociones a través de miradas y silencios cargados de significado, y en la capacidad de la historia para reflejar la complejidad de las relaciones humanas, donde el amor, el dolor y la justicia se entrelazan de maneras inesperadas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en el apasionante mundo de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta venganza. ¿Creen que fue justificada? ¿Cómo creen que afectará su relación en el futuro? Déjenos sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación es lo que hace que nuestro canal cobre vida. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, sigan disfrutando de las mejores historias.